Un hombre que para algunos era un símbolo de la lucha por la libertad de los kurdos y para otros un terrorista sanguinario responsable de la muerte de miles de personas. Una historia que comenzó en las montañas del Kurdistán, se complicó en Damasco y en una operación de espionaje compleja con la ayuda de los servicios de inteligencia MIT, el Mossad y la CIA, llegó a su fin en Kenia. Hola a todos, soy Elisa Farrokh y esto es Persian Trend. En este video vamos a hablar sobre Abdullah Öcalan, el líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK. Öcalan es una de las figuras más controvertidas de Oriente Medio que en diferentes épocas y en distintos países ha tenido una gran influencia. Después de años de ordenar a sus seguidores que depusieran las armas, su nombre ha vuelto a estar en boca de todos y se habla mucho sobre Abdullah. Vamos a empezar desde el principio. Abdullah Öcalan nació en 1948 en la aldea de Ömerli, Turquía. Un niño campesino que en la década de los 70, al fundar el PKK en 1978, ató sus sueños a la lucha armada. Su objetivo era un Kurdistán independiente con una ideología marxista-leninista. Pero esto solo era el comienzo de la historia. Marxismo-leninismo. En 1979, después del golpe militar en Turquía, Öcalan huyó del país y se refugió en Siria. Fue aquí donde la historia realmente se puso seria. Durante casi 20 años, hasta el otoño de 1998, Öcalan utilizó Damasco como el centro de sus operaciones. Durante este tiempo, el PKK pasó de ser un pequeño grupo a convertirse en una fuerza armada poderosa que desafiaba al gobierno turco. Öcalan había establecido sus campamentos de entrenamiento en el Valle de la Bekaa, en Líbano, que estaba bajo control sirio. Con la ayuda del Frente Popular para la Liberación de Palestina, entrenaba a combatientes kurdos y dirigía operaciones sangrientas desde Damasco. Ataques como los que vimos en Sard, Hakkari y Shemdinli tenían su origen en estos mismos campamentos. Abdullah Öcalan celebraba reuniones estratégicas en su villa privada en Damasco y transmitía las órdenes a los comandantes en el terreno. Un famoso viernes de Öcalan aún permanece en mi mente. Incluso la gallina que no vota por el DEP será sacrificada. El DEP era un partido cercano al PKK y esto demostraba que Öcalan estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para avanzar en su objetivo. En las décadas de los 80 y 90, el PKK atacó las aldeas del Kurdistán turco. La gente fue obligada a colaborar bajo presión y con armas, y cientos de personas, incluidos niños y civiles, fueron víctimas. Es aquí donde a Öcalan se le pegó el apodo de asesino de niños, aunque sus seguidores lo consideraban un héroe de la libertad. Probablemente Abdullah Öcalan también tenga sus propios seguidores, que quizás dejen comentarios bajo este video diciendo que no, que él era una persona muy libertaria y que estas son mentiras que probablemente los turcos están difundiendo. Realmente para mí no es posible verificar la magnitud de los crímenes de Abdullah Öcalan a través de un canal neutral, pero la mayoría de los países, incluidos los países occidentales, consideran a Abdullah Öcalan y consideran al PKK un grupo terrorista.
Debido a los acontecimientos que han ocurrido o las operaciones que han llevado a cabo, esto muestra que tal vez Abdullah Öcalan no sea la persona íntegra que algunos de sus seguidores creen. Ahora bien, es posible que la magnitud de los crímenes atribuidos a Abdullah Öcalan haya sido exagerada por los turcos, pero por ahora intentaré de la manera más imparcial posible mencionar solo aquellos hechos que han sido comprobados y publicados en medios de comunicación confiables. Pero, ¿por qué Siria? ¿Por qué Hafez al-Assad, el dictador de Siria en ese momento, apoyó a Öcalan? La respuesta está en las políticas regionales. Assad veía al PKK como una carta de juego contra Turquía. Durante años, Turquía y Siria han tenido disputas por el agua de los ríos Tigris y Éufrates, así como por la región de Hatay. Hafez al-Assad le dio asilo a Öcalan, le brindó recursos y seguridad y cerró los ojos ante los campamentos. Incluso a través de su servicio de inteligencia, Assad proporcionaba ayuda logística al PKK. Fuentes árabes como Al-Majala afirman que Assad hacía esto para amenazar indirectamente a sus enemigos, y el PKK era perfecto para ese propósito. Assad incluso dijo en un discurso en 1986 que Siria apoya los movimientos de liberación, no a los terroristas. Para él, Öcalan era solo una pieza en el juego del equilibrio de poder, pero esta relación no era permanente. En el otoño de 1998, Turquía perdió la paciencia y amenazó a Siria con una intervención militar. Fue entonces cuando Hafez al-Assad bajó el tono y le pidió a Öcalan que abandonara Siria. El 9 de octubre de 1998, Damasco. Hafez al-Assad cedió bajo la fuerte presión de Turquía. El general turco Atilla Ateş lanzó advertencias en la frontera siria y dijo que, al dar refugio a estos bandidos, están contaminando a Turquía con terrorismo. El señor Süleyman Demirel, entonces presidente de Turquía, también dijo: nuestra paciencia ya se ha agotado. Assad, que consideraba la amenaza como una conspiración de Estados Unidos e Israel, no tuvo más opción que expulsar a Öcalan, y a partir de aquí comenzaba un viaje lleno de aventuras para este terrorista. Turquía, desde el punto de vista geopolítico, tiene conflictos con varios países. Uno de ellos era Siria, y otro de los países más importantes que tenía hostilidad con Turquía era Grecia. Por eso los griegos desempeñaron un papel destacado en salvar a Öcalan. Se dice que el primer destino de Öcalan fue Atenas, Grecia, pero en el espacio aéreo griego no le permitieron aterrizar y tuvo que irse a Rusia. Por supuesto, yo creo que los griegos estaban intentando, tras bambalinas, encontrar un lugar fijo para Öcalan y pagar el menor costo político posible. Porque si los griegos le hubieran dado asilo oficialmente a Öcalan, de alguna manera las relaciones entre Grecia y Turquía se habrían vuelto aún más tensas de lo que ya son, e incluso habría aumentado el riesgo de guerra. Öcalan se va a Rusia. Moscú al principio acepta su solicitud de asilo, pero la presión diplomática de Turquía y Occidente obliga a los rusos a deportar a Öcalan. El siguiente destino fue Italia. Abdullah Öcalan es arrestado en Italia por tener un pasaporte falso. Una de las formas en que los griegos intentaban despistar sobre el paradero de Öcalan era trasladarlo a varios países con una identidad falsa y finalmente hacerlo desaparecer. Y después de que desapareciera, podrían instalarlo donde quisieran. Por eso, en Rusia le hacen un pasaporte nuevo y con la ayuda de ese pasaporte lo trasladan a Italia. Pero, para sorpresa de todos, o quizás con la ayuda de los servicios de inteligencia del Mossad, la CIA y el MIT turco, Abdullah Öcalan es descubierto en Italia y su pasaporte falso le causa problemas. Ahora los italianos arrestan a Abdullah Öcalan y le sucede algo parecido a lo que le pasó a Mohammad Abedini. Es decir, los turcos presionaban fuertemente a los italianos para que extraditaran a Abdullah Öcalan a Turquía y el proceso judicial contra él se llevara a cabo en Turquía. Pero como las leyes turcas en ese momento condenaban a muerte a un terrorista, los italianos no querían entregar a Öcalan a los turcos, porque sabían que si iba a Turquía, sin duda sería ejecutado en pocos días o meses.
Por estas leyes de derechos humanos, Italia finalmente no entregó a Abdullah Öcalan a Turquía. Pero el pueblo turco ejercía presión para que esto sucediera, organizando campañas de boicot y protestas frente a la embajada de Italia. Finalmente, como ha sucedido muchas veces en Italia, un criminal internacional que estaba bajo arresto domiciliario logra escapar y desaparece. El 16 de enero de 1999, Öcalan regresa a Rusia. Después de un tiempo, se va a Grecia y desde allí lo envían a la embajada griega en Nairobi, Kenia. Öcalan pensaba que había logrado escapar de los servicios de inteligencia turcos, MIT, pero no sabía que había caído en una gran trampa. Los griegos, que se creían muy inteligentes, habían ideado un plan complicado. A través de trasladar a Abdullah Öcalan a varios países y finalmente llevarlo a Kenia, intentaban que el costo político de este asunto recayera sobre Kenia. Pero en Kenia se suponía que Öcalan debía permanecer en la embajada griega, de modo que no estuviera en territorio griego, pero al mismo tiempo recibiera protección como si estuviera en suelo griego. Sin embargo, los griegos no habían pensado en todo. Por mala suerte para Abdullah Öcalan, en esos días ocurrieron varios atentados terroristas en Kenia y varios ciudadanos estadounidenses resultaron heridos y muertos. Por eso, los servicios de inteligencia de la CIA y el Mossad estaban muy activos allí y vigilaban de cerca cualquier suceso. Ellos se dieron cuenta de que una persona sospechosa había llegado a Nairobi y se había instalado en la embajada griega. Después de investigar, se dieron cuenta de que esa persona era Abdullah Öcalan y desde ese momento, como dicen en los servicios de inteligencia, le tendieron una trampa. Ahora, vamos a imaginar juntos esta escena por un momento. Abdullah Öcalan está escondido en la embajada de Grecia en Nairobi. El servicio de inteligencia turco, o sea, el MIT, con la ayuda de la CIA, ha rastreado su paradero. Pero surge una gran pregunta. ¿Estuvo también involucrado el Mossad, la agencia de inteligencia israelí, en este asunto? Turquía e Israel eran aliados muy cercanos en la década de los 90. Habían firmado un acuerdo militar en 1996 y cooperaban contra enemigos comunes como Siria. Öcalan, que estaba en Damasco, aliado de Irán y Hezbollah, representaba una amenaza tanto para los turcos como para los israelíes. El PKK también era un grupo anti-israelí que colaboraba con los palestinos. Por lo tanto, debilitar a Öcalan podía beneficiar a Israel. Fuentes occidentales como The New York Times sospecharon que el Mossad podría haber estado monitoreando los movimientos de Öcalan en Damasco y haber proporcionado esa información a Turquía. Aunque los israelíes lo negaron oficialmente, los rumores se intensificaron cuando los kurdos atacaron el consulado israelí en Berlín. Fuera como fuera, Öcalan no estaba solo en Nairobi. La CIA, el MIT y quizás el Mossad, todos lo tenían bajo vigilancia. Él pensaba que los griegos iban a trasladarlo a los Países Bajos en una operación de espionaje compleja. Pero lo que nunca se imaginó fue una operación de secuestro de infarto. Los griegos, a través de la embajada, le habían dicho a Abdullah Öcalan que iban a enviarle un avión especial holandés y que planeaban trasladarlo en secreto de Kenia a los Países Bajos. Y Abdullah Öcalan también esperaba cada día que llegara ese avión y que lo trasladaran a los Países Bajos con una identidad extraña. Quizás pensaba para sí mismo que este era el último viaje que le daría la libertad y que después, con su nueva identidad, podría permanecer oculto de los turcos durante años. Pero por otro lado, los estadounidenses y probablemente Musa estaban monitoreando todas las conversaciones de Öcalan con los griegos y se habían dado cuenta de que un avión con características específicas iba a llegar a Kenia para trasladarlo a los Países Bajos.
Por eso los turcos se adelantaron y prepararon un avión exactamente con las mismas características e incluso los mismos colores, y bajo la cobertura de comercio de plátanos trasladaron ese avión a Nairobi. 15 de febrero de 1999, Nairobi, Kenia. Ahora Meade había cumplido su papel. Un avión privado que tenía un color similar al avión griego. Los agentes del MIT estaban esperando dentro del avión, pero los pilotos no tenían ninguna información sobre esta operación. En la información de los pasajeros se usó la identidad de 2 comerciantes de plátanos para que los servicios de seguridad de Kenia no se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Ahora le habían informado a Ocalan que su avión estaba listo y que debía apresurarse para llegar a él. Parte de los servicios de inteligencia de Kenia le informaron a Ocalan que su avión estaba listo y que debía recoger sus cosas y dirigirse hacia el avión acompañado por uno de sus agentes. Un jeep militar keniata se detiene frente a la embajada de Grecia y Abdullah Ocalan, junto con su traductor, sube a este jeep. Su traductor dice que Abdullah había sentido algo y estaba muy preocupado. Pero bueno, no tenía otra opción más que confiar. El jeep arranca y se dirige hacia el aeropuerto. Por otro lado, los servicios de seguridad de Kenia se dan cuenta de lo que está sucediendo y la policía keniata intenta rápidamente cerrar la carretera. El conductor keniata, al darse cuenta de la situación, toma una ruta alternativa y lleva a Ocalan al aeropuerto. Con la ayuda de los espías de la CIA, Abdullah Ocalan pasa rápidamente por la puerta del aeropuerto y sube al avión. En cuanto entra al avión, los agentes del MIT le ponen esposas y le cubren la cabeza con una capucha. La primera frase que Ocalan escucha después de este suceso es Abdullah Ocalan, bienvenido a tu país. El avión se dirige hacia Turquía. Después de una breve parada en el aeropuerto Ataturk para repostar, a las 3 de la madrugada del 16 de febrero, el avión aterriza en una base militar turca. Ese mismo día, las autoridades turcas anuncian en las noticias que Abdullah Ocalan está en Turquía y rápidamente inician su juicio. El 31 de mayo de 1999 se forma un tribunal especial y tras la 9ª sesión, Ocalan es condenado a muerte. Como los turcos querían unirse a la Unión Europea, se vieron obligados a modificar algunas de sus leyes y al abolir la pena de muerte, en el año 2002, la condena de Abdullah Ocalan se convirtió en cadena perpetua. Desde ese día hasta ahora, el señor Ocalan está en una de las prisiones más seguras de Turquía, pero los kurdos todavía lo consideran su líder. La historia del secuestro de Abdullah Ocalan ciertamente tiene muchos más detalles y seguramente hubo personas involucradas en esta operación cuyos nombres nunca han salido a la luz. Pero he intentado recopilar la mayor cantidad de información posible para ustedes de diferentes medios y fuentes y preparar este video. La historia del secuestro también se parece mucho a la del secuestro de Jamshid Sharmat. Para quienes no lo saben, Jamshid Sharmat tenía previsto viajar de Dubái a Pakistán y mediante una compleja operación de espionaje, las fuerzas del Ministerio de Inteligencia lograron trasladarlo a Irán. Después de llegar, se dio cuenta de que estaba en Sistán y Baluchistán, no en Pakistán, y fue arrestado de inmediato. Además del señor Jamshid, también tuvimos a Riji, de quien se decía que también fue trasladado a Irán en una operación compleja. Bueno, no sabemos exactamente los detalles de esa operación, pero en cuanto obtenga información al respecto, sin duda haré un video sobre ello. Es cierto que Abdullah Ocalan fue arrestado y condenado a cadena perpetua en Turquía, pero aún sigue teniendo influencia sobre los kurdos. Incluso ahora ha emitido un comunicado pidiendo a todos los miembros del PKK que depongan las armas y pongan fin a la guerra de guerrillas. Un acontecimiento que, si llega a suceder, supondría una transformación enorme en la región y podría cambiar la situación de varios países. Algo que, para Oriente Medio, resulta un poco inaceptable y difícil de creer que grupos terroristas como el PKK depongan las armas tan fácilmente. Pero, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que el PKK realmente se rendirá o seguirá luchando?
Leo todos sus comentarios y en la medida de lo posible los respondo. Hasta el próximo video, que estén bien.